Bienvenidos a Coffee Break. Este es el podcast para las personas que les gusta emprender. Yo soy Victoria. Y yo soy Rocío Muñiz. Hermanas. Socias. Siempre socias. Y amigas. En el episodio pasado estuvimos viendo lo que es la intensidad. Y me puse a pensar y recordar, querida hermana, que a mí me encanta siempre vender. Y desde que era niña tú sabes que vendía. Pero me ponía muy feliz con los resultados de la venta, porque todo lo que vendía a las personas les gustaba. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, un llavero que estaba de moda, se los conseguía y esa persona recuerdo que era muy feliz cuando se los vendía. Hemos hablado pues de muchas cosas, ¿no? Como los papalotes o ropa, yo no sé, chamarras, bueno, he emprendido de muchas cosas. Yo me acuerdo que mis papás te apoyaban no porque habría la necesidad en casa, nada más porque te hacía feliz. Me hacía feliz. Ajá. Entonces vamos a apoyarla pues para que sea feliz y vaya haciendo lo que ella quiere, ¿no? Lo que ella quiere, claro. Entonces, la felicidad que me daba el hacer la venta me duraba para yo estar imaginándome muchas otras ventas más a quien podía ayudar a ser feliz. Le metías creatividad. La palabra ayuda, ¿no? Entonces, cuando ya vas creciendo, de repente te olvidas de esa palabra ayuda o de lo que te hacía feliz y ya no te hace tan feliz vender. ¿Por qué sucede esto? Y creo que lo más importante es te desenfocas. ¿Ya no te hizo feliz vender? Cuando vas creciendo, de repente te desenfocas de tu verdadero objetivo que te daban las ventas, que era ser feliz, ¿no? Entonces... Te desenfocaste. Me desenfoqué de por qué me gustaban las ventas. Y eso pasa en el emprendimiento. Exactamente. Te desenfocas y nada más no te resulta nada. Entonces, el quinto paso y los atributos del emprendimiento es el enfoque. Qué importante. El enfoque. Si tú no te enfocas todos los días, tu pensamiento, tus palabras, todo, no tienes resultados. Y el enfoque con intensidad, como hablábamos en el episodio pasado, ser intenso y enfocado. Por ejemplo, a mí me daba felicidad la venta. ¿Por qué no seguirlo haciendo a medida del tiempo, no? A lo mejor más enfocado, más dirigido, más certero, pero sin descuidar el por qué yo lo hacía. Era por ser feliz. Cuando recobré el enfoque con la intensidad, pues es lo que me da ahora resultados. Ser líder de ventas y llevar premios y demás, es porque con la intensidad que busco esa felicidad en mi vida, sí. Vuelvo a recuperar. Fíjate que estás diciendo un punto muy importante. ¿Por qué? Porque un emprendedor tiene que hacerlo feliz lo que hace, si no, no le va a resultar. Esa es la riqueza, porque realmente... Y ser intenso. Así. Ser tenaz y enfocado, pero ese enfoque y esa tenacidad te tiene que hacer feliz porque te hace vibrar. Por eso te hace moverte y dar la milla extra. La importancia de este podcast es que las personas que tienen esos dones, como ser feliz, como tener entusiasmo, tener una certeza. Muy, muy necesaria en estos tiempos. Eso es la riqueza, porque el dinero el dinero no tiene carga, el dinero es y potencializa tus talentos. Sí. Si tú eres una buena persona, el dinero simplemente va a hacer que hagas cosas mejores para la sociedad. Si eres una mala persona, el dinero ¿qué va a hacer? Que te potencializa. O sea que el dinero simplemente es y potencializa. Un ejercicio psicológico es que te imagines que te ganes la lotería. ¿Qué harías si te ganas la lotería? Imagínate. Yo te voy a contar una historia de un conocido mío. Ajá. Esa persona se ganó la lotería en Las Vegas. Bueno. Sí. ¿Sí te acuerdas? Bueno, entonces ese señor, bueno, ¿qué pasó? Ese día... Bueno, primero cuenta cómo él era, ¿no? No, era una persona que todas las mañanas se levantaba, abría su negocio, tenía un negocio tradicional. Ejercicio, cuidaba su apariencia. Era un señor de hogar con su esposa y todo, ¿no? De repente se gana la lotería y la clásica historia que las ves en las telenovelas, fue un caso de la vida real. Sí.
Bueno, ese día tomó alcohol hasta morir. Tuvo una congestión alcohólica de euforia. Se fue, buscó la salida fácil, dejó a su esposa, a sus hijos. Y te voy a decir cómo terminó. Perdió todo el dinero que había ganado porque tenía pobreza cerebral. Entonces, como dices, el dinero es... Potencializa. El dinero es, si tú no tienes un buen cauce o una buena intención, así es, te puede llevar a la felicidad o te puede llevar a la muerte. Lo mismo las personas que trabajan en alguna empresa. Es que esta empresa es buena, esta empresa es mala, esta no. No, espérame. Las empresas uno es el que se potencializa. Entonces, ¿Cuánta depende de tu intención. ¿Cuánta gente te dice, ay, esa empresa no sirve, y la otra me estafó? No, tú no tuviste la preparación ni la capacidad para llevar a cabo el proyecto que la empresa te pone. Porque hay empresas que son exitosas de muchos años. Claro. La que no sirve es la persona que emprende. O de repente y es duro decirle, ¿eh? Y es duro ver que la gente entra con mucha emoción y yo la voy a hacer, y a la hora de la hora no hicieron nada. Lo mismo los proyectos, estamos hablando de empresas ya montadas, pero de repente algún proyecto que empiezas con mucho entusiasmo, con enfoque, te desenfocas tantito por lo que dijeron los demás y te desvirtuaste, te perdiste. La palabra enfoque yo creo que es crucial en todo emprendimiento. Enfoque, pero con intensidad, enfoque, hasta que cumplas tu objetivo. Si no tienes enfoque, no funciona. Entonces realmente el saber que nosotros tenemos dones y talentos, ¿qué es lo que buscamos al tener un emprendimiento? Que te haga feliz el ayudar a los demás, que te emocione, que te dé alegría, bueno, no desenfocarte y hacer eso con intensidad. Como acabas de decir dos palabras muy importantes, que mucha gente lo tiene en el olvido. Todos nacemos con dones y talentos. Exactamente. Todos. Solamente tienes que creértelo. Tienes que saberte virtuoso, saberte con dones. Que tal vez tocar la guitarra, la oratoria, no sé, infinidad de dones con los que nacimos por derecho divino. Así es. Los tienes que detectar y desarrollar. En este caso, en emprendimiento, hay tantos dones y por ejemplo, el de hacer amistades, relacionarte con las personas, tener el don del habla, de la palabra, donde tú le sepas llegar a las personas adecuadas para que se integren a tu emprendimiento. Entonces, hay que estar bien consciente de esa palabra. Todos tenemos esos dones y talentos. Exactamente. Los tenemos ahorita muy opacados por las noticias, que la economía. Por eso los emprendedores no ven televisión, no leen noticias, porque eso es lo que requieren a veces los gobiernos, que esté la gente dormida, apagada, sin energía. Nosotros tenemos que evitar ese tipo de noticias amarillas y luchar todos los días, valorar desde que despertamos, valoramos un día más y seguir con nuestro enfoque. Eso es lo que voy a hacer el día de hoy, con fecha. Sí, escritos, ahora voy a hacer mi plan de acción va a ser lo hago. Así es. Y terminar el día con la felicidad de que concluí todo lo que yo había estipulado en Porque el enfocarse con intensidad te va a iluminar en la vida, o sea, va a hacer que tus proyectos sean exitosos, si los disfrutas, si entiendes que lo vas a hacer porque te va a aportar, ese proyecto te va a aportar algo muy valioso, algo que va a estar muy dentro de ti, entenderlo eso como una riqueza, sí. Como una, imagínate, ¿Qué hay personas que son muy felices y enfocadas y haciendo las cosas que y les te voy gusta. a decir algo, y tienen ricas, muchísimo dinero y ni cuenta se dan. Y ni cuenta se dan. O hay personas que tienen mucho dinero y son completamente, no pueden comprar la felicidad ni... Pero ¿te das cuenta cuál es la verdadera riqueza? La verdadera riqueza es hacer, ¿qué más? Hacer lo que te gusta, con que te haga feliz, feliz, que te haga feliz y que tenga intensidad. Claro, y poder ayudar, ¿no? O sea, Así. a mucha gente le gusta la palabra ayudar.
Así es. Entre ellas, la verdad, yo me considero que a mí me hace muy feliz ver a que la gente progrese, que la gente le vaya bien. Y por añadidura, como yo me siento feliz, también a mí me va a ir muy bien. Y el objetivo de este podcast es crear una masa crítica de personas pensando en grande, pensando diferente, pensando que pueden lograr sus sueños, saber que se tienen que enfocar, pero rescatar desde dentro los valores del emprendimiento. Exacto. Sí, bueno, sí. Pues esta es otro podcast más. Nos vemos espero que les haya quedado un granito de riqueza por la cual estamos en este momento. Porque sabemos que a mucha gente le gusta y les hace feliz escuchar este tipo de comentarios y de palabras. Así es, ¿verdad? Porque el dinero no tiene carga, el dinero potencializa a las personas. ¿Verdad? El dinero es.